Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy lindo, que es el tema del asombro en el arte, que es quizá uno de los detonantes del inicio de la actividad artística, el asombro. Antes de eso, bueno, les voy a hablar un poquito de libros, como siempre empezamos estas clases. Estoy leyendo El cuento de la criada de Margaret Atwood. Estoy gratamente sorprendido, pero no por el estilo me está cansando un poco, me cuesta quizá por la traductora que no lo hace tan bien, pero es una novela en donde se habla de la pérdida de las libertades en el mundo contemporáneo. Esto se ha repetido en todos los grandes escritores, desde los distópicos hasta los poetas. Podemos pensar en los poemas de Paul Celan, o podemos pensar en los poemas de Yevtushenko, podemos pensar también en el cine, ¿no? En Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, podemos pensar también en el Truman Show de sale Jim Carrey. Podemos pensar en muchísimas como territorios o trincheras del arte en donde la mirada se dirige hacia allá, la mirada del artista, del creador. Estamos perdiendo libertades y estas libertades son aprovechadas por un conjunto de opresores que se mueven muy bien en la opresión. Entonces, la novela es vasta, es interesante, es una idea fabulosa sobre la pérdida de la voluntad propia en una sociedad controlada al 100% y es una muy buena autora. También estoy recordando la biografía de Nietzsche, la biografía del pensamiento de Nietzsche. Habla es un autor que se preocupa por hacer una radiografía del pensamiento de Nietzsche, no es sobre su vida, sino sobre sus libros. Entonces es muy lindo, ¿no? Aquí cada vez que tengo que dar clase en Marco, pues recupero ciertos puntos de vista de lo que decía Nietzsche sobre la civilización. Recuerden que Nietzsche pues trata de absorber la potencia de Occidente y luego relanzarla. Es decir, él absorbe siglos de conocimiento, lo desestructura y luego lo relanza, sobre todo esto en El origen de la tragedia, que es un libro que todo artista debería leer. También como, estoy disfrutando muchísimo este libro que me trajeron de Londres, de la Galería Nacional de Londres, y tiene como un papel muy bonito y tiene obras muy padres, ¿no? Todas estas ilustraciones, vienen explicaciones, está en español, vienen las explicaciones de los curadores sobre los cuadros que tienen ahí. Este es de Leonardo, me parece, claro. Es un estilo renacentista y preciosista bastante, bastante bien hecho. Entonces, a uno le agrada. También tienen, por ejemplo, los matices. Como ven, el papel es de máxima calidad, o al menos así lo veo yo, y trata de hacer como una experiencia de aprendizaje del lector. Está Rubens, ¿qué tal, no? Sansón y Dalila. Entonces, bien, aquí me entretengo en las tardes leyendo y aprendiendo de estos autores, de estos cuadros, que a los que nos amamos la pintura y las artes, siempre nos van a dar un punto de vista como muy auténtico, como buen libro inglés, es muy parco en sus explicaciones, no es nada poético, pero no importa. Miren, hoy vamos a hablar de Turner y acá está alguno de sus cuadros. Y siempre hay que tener libros de referencia para estar hojeando, para estar recordando de qué se trata esto de la vida, ¿no? Y mi amiga Xochitl me regaló este libro sobre el barroco. Ustedes saben que yo soy un enamoradísimo del barroco. No, soy un neobarroco. Acá tenemos el barroco de Rubens, por ejemplo. Es un libro viejito, es un libro antiguo, pero que tiene un papel también muy bonito, que le hace justicia a los colores. Y aparte las explicaciones son un poco más abundantes, ¿no? Que tenemos miren, este Caravaggio. Impresionante, ¿no? El Caravaggio, de David y Goliat de Caravaggio. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir? Que siempre hay que tener a la mano libros de referencia, son los que nos dan como, nos ayudan a focalizar las ideas. Entonces, eso me parece muy, muy importante para la reflexión artística, estar focalizando ideas, estar reacomodándolas, ver quién resolvió problemas que tenemos nosotros a nivel estético y creativo, cómo se resolvieron antes. Entonces, bueno, esa es como la idea de tener tanto libro de referencia y ir leerlos, estudiarlos, porque luego solamente los tenemos como de colección. Y entonces el libro pierde su esencia y pierde su ser y se convierte en un objeto de decoración y no en una potencia del saber. Entonces, bueno, háganle honor al libro, ábranlo.
y hagan del libro una potencia, no solamente una mirada. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien chido, que es la, el asombro. Aquí tengo una pequeña presentación para ustedes y la voy a poner con mucho gusto a continuación. ¿Dónde empezamos? Empezamos por acá. Bueno, empezamos por la revisión de un poema. Vamos a ver. Segundito que me organizo. Acá estamos. Bueno, empezamos en un poema que hemos estado revisando antes, ¿no? Es un poema de Walt Whitman. Vamos a ver por qué lo estamos revisando este poema hasta que se lo aprendan, como decían en la primaria. Vamos a machacarlo hasta que se lo aprendan, no importa nada. Vamos a ver. Este poema es fundacional, es decir, que a partir de aquí, muchas de las narrativas y estéticas encontraron un punto de apoyo, sobre todo contemporáneas, modernas y contemporáneas, ¿no? ¿Qué es esto?, me dijo un niño mostrándome un puñado de hierba. ¿Qué podía yo responderle? Yo no sé lo que es la hierba tampoco. Tal vez es la bandera de mi amor tejida con la sustancia verde de la esperanza. O tal vez es el pañuelo de Dios, un regalo perfumado que alguien ha dejado caer con alguna intención amorosa. ¿Acaso es alguno de mis picos? Mirad bien, hay un nombre, una inicial, por donde conozcamos a su dueño, pero también es la hierba. Pero también, ¿qué es la hierba? Es un niño, el recién nacido del mundo vegetal, o un jeroglífico uniforme cuyo significado es nacer en todas partes, en las zonas pequeñas, en las grandes, en los negros y en los blancos, para darse a todos y para recibir a todos, dice Walt Whitman. Entonces, hoy vamos a hablar del asombro. El asombro ha sido como la forma en la que las artes han hecho su público, realmente, ¿no? Los humanos estamos interesados muchísimo por aquello que nos asombra, es decir, aquello que nos saca de esta realidad, aquello que se posesiona más allá del instante, aquello que nos posesiona a nosotros mismos como seres que se pueden reducir y ampliar, que somos como un bandoneón. Nos reducimos y nos ampliamos. Entonces, el asombro ha sido de muchas maneras, ¿no? Antes el asombro en el arte era meramente metafísico, es decir, el arte quedaba colonizado por lo que está más allá de su tiempo, más allá de su espacio, más allá de su percepción, y entonces los dioses colonizaban la realidad, y ahí era el inicio del asombro, donde empezaban los dioses, empezaba también el asombro. Al quedar en desuso lo metafísico, también queda en desuso un tipo de mirada. Entonces, el artista y la sociedad tienen que buscar el sitio en donde van a estar como conectándose con el asombro. Entonces, esto en la modernidad quedó establecido como la búsqueda del asombro por lo que, en lo que está arriba y abajo de la sociedad, ¿sí? Lo que está más bien por abajo de la sociedad, lo que está en un sitio incognoscible, que puede ser el yo, que puede ser las pasiones, ¿no? También el asombro nos dicta que lo familiar se vuelve inhóspito. Entonces, cuando la mirada avanza en un panorama dado, lo que vemos puede ser lo mismo o puede ser lo otro. Y todo el tema de reformular el asombro es reformular la propia conciencia. Por eso, por ejemplo, tenemos estos ejemplos en donde lo asombroso venía de un más allá. Tenemos, por ejemplo, el tema de Ulises y las sirenas, que acuérdense que Ulises tenía la necesidad de romper los límites de su propia percepción. Ulises es un viajero que va más allá de los límites. Ulises es un viajero que va más allá de lo que el ciudadano, digamos, común podría conquistar alguna vez. Es el viajero que rompe los límites. Entonces, cuando se le acercan las sirenas, y las sirenas son estos seres destructivos y extremadamente bellos que lanzaban una melodía que los humanos no podíamos alcanzar con ningún tipo de instrumento, Ulises quiere saber qué dicen las sirenas. Y este saber qué dicen las sirenas siempre ha sido como el detonante de las artes. Entonces, claro, se amarra al mástil porque tiene que estar pegado a su civilización, porque tiene que estar pegado a su mundo, porque no puede estar flotante todo el tiempo. Entonces, el artista hace esto cuando fija lo asombroso, y fíjense bien, en una estrategia estética.
Entonces, digamos, el estar amarrados al mástil es el oficio de la pintura y el escuchar las sirenas es la sabiduría de la vida concretándose en lo real. También tenemos este cuadro de Dionisios con Ariadna en la isla de Naxos. Ariadna ha sido repudiada por Teseo. Teseo directamente la utiliza y la deja ahí tirada porque Ariadna lo conecta a Teseo con, con, con Dédalo. Y el Dédalo es el gran constructor del laberinto donde vive el Minotauro y Teseo es el enemigo del Minotauro, quiere acabar con el Minotauro porque está comiendo a los jóvenes de su comunidad y Teseo es el valiente, es el que también se toma del conocimiento y Ariadna pues lo conecta con el ingeniero, el arquitecto que hizo el laberinto, ¿no? Y el laberinto tiene una característica, que tiene drogas adentro del laberinto. Las frutas están contaminadas de drogas y los alcoholes y el agua también está contaminada. Es como un vino por eso el Minotauro no batallaba para vencer a los jóvenes, porque los encontraba drogados, ¿no? Entonces Ariadna le repite o le informa todo esto a Teseo. Teseo la asombra y luego la deja abandonada en la isla, ¿no? Porque tiene otra carrera de vida, porque va para otro lado. Ahí la encuentra Dionisios. Entonces, Ariadna ha sido traicionada por aquello físico que la asombró, que es Teseo. Cuando aparece Dionisios, pues significa realmente que Ariadna puede encontrar otra forma de asombro en el interior y en la embriaguez. Entonces, se enamoran cuando se ven. eh, Dionisios la conquista, ¿no? Acuérdense que Dionisios es el Dios que traemos dentro, es el Dios que está dentro de nosotros, es el Dios que invitamos a nuestro interior. Y entonces el asombro se reinicia desde el interior y este cuadro está en la Galería Nacional de Londres. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la necesidad ahora que los dioses nos han abandonado, como Ariadna es abandonada por Teseo, la pregunta que se hace el artista del siglo XX y del siglo XIX y XX es, ¿ahora dónde vamos a encontrar el asombro? Y esta es una autora, una fotógrafa muy reconocida, pero no en vida, se llama Vivian Mayer. Es una fotógrafa bastante poderosa, ¿no? Es una fotógrafa que tiene la capacidad de capturar instantes nunca antes vistos. Y esta palabra se nos va a repetir. El artista tiene que pintar lo nunca antes visto, pero también se puede reformular esa frase. El artista puede capturar lo que no nos había asombrado antes. Entonces, Vivian Mayer se va por las calles de Nueva York y reinventa Nueva York en su mirada. A eso aspiramos todos los que hacemos arte, a reinventar el instante dado desde la mirada propia, ¿no? Y entonces esta chica, que era una niñera de una familia acomodada, que nunca fue reconocida en vida, su día libre se salía por las calles y tomaba estas imágenes poderosísimas de la vida neoyorquina y se convirtió en una de las fotógrafas más influyentes de la vida cotidiana de la fotografía callejera, estableciendo un vínculo de aquello que nos asombra en el mundo real. Entonces, esto es algo muy poderoso. ¿De dónde viene todo este tema del asombro? Bueno, pues de autores tan poderosos como Caravaggio. El asombro en Caravaggio, pues tiene sus notas, tiene sus características, tiene sus formas, tiene sus formalidades, tiene su escuela. Y Caravaggio, por ejemplo, se asombraba cuando la luz de Dios tocaba la realidad, ¿no? Y entonces el asombro era una forma de perder la pesadez espiritual, de perder la pesadez propia del humano demasiado humano. El asombro era esta forma en la que tenía el artista de conectar al participante o al espectador con la gloria, con la verdad, con la máxima belleza. Por eso sus protagonistas están siempre como en un punto de límite, ¿no? Al límite de la vida, al límite de la muerte, están al límite de lo físico, al límite de lo metafísico, y es un sitio donde lo físico y lo metafísico se encuentran. Y eso era a lo que jugaba el artista antiguo, ¿no? Este punto de encuentro entre mundos. Esto se hacía visible a través de la luz y a través de estrategias pictóricas. Por ejemplo, hay muy marcado en Caravaggio la relación entre la pesadez y la ligereza, entre la luz y la oscuridad.
entre el reprobo y el virtuoso, entre el santo y sus pasiones, entre el descenso o el fin del humano y el inicio de lo divino. Entonces hay un gozo triste, si me permiten la paradoja, ¿no? En Caravaggio hay una reflexión sobre la vida de la vida como aquello que te ahoga, que te asfixia, y también la vida como aquello que te relanza desde lo metafísico. Entonces el asombro en Caravaggio se ubica o se localiza más allá de lo físico. Y es muy poderosa su obra, por eso siempre van a ver estas obras así partidas en la mitad, en donde lo de abajo es pesado y lo de arriba es ligero, en donde lo terrenal es como decadente y lo espiritual es muy virtuoso, en donde la luz nos lleva al territorio de lo divino, ¿no? Y luego también tiene esta serie de muchachillos báquicos que encuentran la pura ligereza en la vida, ¿no? Y eso se demuestra a través de la luz y del el retrato metafísico. Bien, bueno. Tenemos a misma metodología del asombro en un cuadro como el de Bartolomé Bermejo, que es el San Miguel Arcángel venciendo a los demonios. Cuando uno va por estos museos y se conecta con estas pinturas, pues tiene muchas formas de atravesar la imagen, ¿no? Primero, pues, ¿qué? La parte emotiva, ¿no? Nos gusta porque está bien equilibrado, porque hay una composición que aunque no sepamos de composiciones, el ojo las detecta. El ojo mejor educado las detecta mejor. Pero independientemente de si estamos educados en arte o en estética, el ojo detecta una armonía, ¿no? Se conecta con esa armonía. De pronto, aunque no sepamos nada de pintura o que no sepamos nada de teología, pues vemos el rostro, la mirada se va primero al rostro de Miguel, ¿no? Que es el vencedor de los ejércitos de Satanás, el caudillo de Dios, ¿no? Que es sereno, que es bello y que es fuerte. Y ahí se va nuestra mirada. Luego nuestra mirada se va al contrario, que es este satanaco, no sé cómo llamarlo, que representa todos los pecados capitales, la lujuria, la ira, la pereza, la gula, están representados aquí en este monstrenco, ¿no? Bastante como eh, industrial, lo cual es algo bien extraño. Eso está aquí totalmente bosque, como a la manera del bosco. Y luego tenemos al humano que está aquí un poco valiendo madre directamente. Pero luego tiene muchas interpretaciones. Por ejemplo, en la España cuando vencieron a los moros, los españoles sentían que San Miguel era su amigo, ¿no? Era como que lo estaban haciendo, se sentían ellos San Miguel porque vencieron a los moros. Luego, cuando llega Franco, pues se sentían también San Miguel que porque habían vencido a los republicanos, que eran los que querían destruir el reino de Dios en la tierra. Entonces, como no somos católicos ni somos españoles franquistas, ¿cuál es la conexión? Bueno, pues primero nos conectamos a nivel de armonía, luego nos conectamos a nivel de belleza, luego nos conectamos a nivel de una crisis. Aquí hay una crisis que hay que vencer. Y entonces, cuando vemos esto a nivel crítico, el asombro coopera con la intimidad, el asombro coopera con el interior, el asombro coopera con nuestra pequeña crisis o nuestra gran crisis personal, ¿no? Entonces, San Miguel se convierte en el cuadro de todo aquel que lucha con una crisis que le parece monstruosa. Y entonces ya tenemos un asombro personal en un sentido universal, ¿no? Bueno, dentro de esta temática de lo asombroso aparece un autor bien chido, que tiene un poco como la idea de Van Gogh, ¿no? Todo mundo lo aprecia, todo mundo quiere a Turner, menos en su tiempo. Entonces Turner tenía la intención de pintar lo nunca visto. Se repite esto, ¿no? ¿Cuándo pinta Turner? ¿Cuándo nos enfrenta a lo asombroso? ¿Y qué es lo asombroso según Turner? Bueno, es esto. No es precisamente lo que nunca se ha visto, lo que nunca hemos contemplado, sino lo que hemos contemplado y que no nos parecía asombroso antes. El artista, ahora que ya está en las ruinas de los dioses, que los dioses ya no son lo asombroso, se pregunta, ¿qué es ahora lo sorprendente? ¿Qué es ahora lo mágico, lo que nos pone, digamos, arrastra o hace emerger la belleza propia, la belleza del mundo? Entonces, eh,
Turner quiere que te asombres por lo que no te habías asombrado antes. Entonces su obra es muy particular, porque ahora que está desahuciado el mundo de los dioses, ahora que el mundo de los dioses no viene a colonizarnos, el asombro se convierte en una forma muy poderosa de enfrentarnos o de conectar con la realidad física, ¿no? Por eso les hablé de Whitman al principio, porque la mirada tiene que encontrar razones para seguir viva, tiene que encontrar razones para vivir, tiene que encontrar potencias para vivir. Entonces Turner pinta lo nunca antes visto, es decir, lo nunca antes apreciado. Y eso es una revolución, esto es una forma distinta de apreciar la realidad, de apreciar la belleza, de desgajar el mundo. Y es lo que intenta el artista contemporáneo, más bien moderno que contemporáneo. Ahora parece que los creadores contemporáneos, los únicos que se asombran con sus cosas son ellos, ¿no? Pero estos modernos sí que tenían una batalla bien intensa, ¿no? Después de haber encontrado una beta inagotable que era el mundo de los dioses y que esa beta que era inagotable se agota, ahora la realidad te pide que la descubras. Y es como este territorio que surge de entre el mar ardiente, que está listo a poblarse de historias, que está listo a poblarse de mitologías, que está listo a ser descubierto por una mirada ávida. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que Turner nos informa que la mirada puede renacer. Y entonces Turner es el renacimiento de la mirada, igual que Van Gogh, igual que los impresionistas, igual que los expresionistas. Es como un renacer muy poderoso que las artes le ofrecen a la humanidad luego del desahucio, del desamparo y de la orfandad que nos proporcionan los dioses. Entonces, cuando uno se acerca a la obra de estos gigantes, eso es lo que está viendo. Está viendo, claro, la relación con el trato del color, la relación con la perspectiva, lo que hemos visto siempre en la pintura, pero además estamos observando el renacer de la mirada, el despertar de la mirada. Muy bien, eso es lo que vemos en Turner. Entonces, todos estos cuadros, pues hablan de un nacimiento muy poderoso de las capacidades de la mirada en un mundo que ya está deshabitado de metafísica. No sé qué tengo yo con los jardineros, que siempre que doy clases tiene que venir un jardinero a romper las pelotas, pero bueno, así es. ¿Qué más? Por ejemplo, también en este sentido, también tenemos a Gauguin. Gauguin, que era una de las formas de reflexión de la realidad más hermosas que hemos conocido en la modernidad. También tiene el mismo sentido que Turner, ¿no? También tiene el mismo sentido que los impresionistas, es decir, hacernos amigos del mundo, asombrarnos por el mundo, darle la capacidad a la realidad que diga lo que tenga que decir. Entonces, ¿cuáles son las características internas o los mecanismos internos de la obra de Gauguin? Bueno, que rompe la lógica del color, que rompe la figura. Sus figuras no tienen molde. Gauguin también nos informa que la poesía está en lo que la mirada ve. Eso es bien inquietante, ¿no? Le da un poder tremendo a la mirada, no a la mirada metafísica, sino a la mirada física. También dice que el límite del mundo está en la mirada, entonces el arte continuamente está, digamos, yendo más allá de los límites de la mirada. Y también nos dice que una de las grandes formas del asombro es sentir que estamos extraviados, sentir que estamos totalmente en lo inhóspito. Entonces, por eso él se va a los límites de Europa, a las islas del Pacífico, a reencontrarse con el asombro, porque llega un momento en el mundo se agota, y eso es muy interesante. Entonces, cuando se agota la mirada, cuando somos Ariadna escupidos en la isla de Naxos y estamos totalmente abatidos, llega un nuevo Dionisios que nos integra al nuevo territorio del asombro. Y eso es tremendo y eso es fundamental. Entonces, aquí tenemos a Gauguin, que hace lo posible por renovar la mirada. Todos estos son renovadores de la mirada. Eso no es poco. Cuando logres ser un artista que renueve la mirada, ese día vas a ser un grande, ¿no? En la narrativa como Joyce o Borges, en la fotografía como Vivian Maier o Man Ray, en el cine como Martin Scorsese o Luis Buñuel,
en la danza, en el juego de la realidad que tiene, por ejemplo, el que se dedica a generar eh, ilustración. Todo esto que nos da, todo esto que nos da el arte es realmente una revelación muy poderosa de la mirada. Entonces, esto es lo que provoca Gugán en nosotros, la necesidad que tenemos de encontrarnos en el mundo, con el mundo, desde la potencia de una nueva estética. Entonces, a veces los museos, a veces los museos tratan de generar todas las virtudes y decirle al espectador todas las virtudes técnicas que tiene el autor y me parece muy bien. A veces los museos intentan, los curadores intentan hacer una reflexión muy buena sobre la historia detrás de las pinturas, me parece también genial. Pero lo verdaderamente existencial es cuando aprendemos a renovar la mirada, cuando nuestra mirada renace luego de un mundo que se nos viene encima, que nos abate, que nos reduce, que nos hace daño. Por ejemplo, eh, cada vez hace más daño la observación de las noticias, ¿no? Las noticias urbanas, las noticias de los noticieros estos, arrastrados que pasan por todos lados, o la información que nos lleva desde Instagram, desde TikTok, desde Facebook. Todo esto se va acumulando y parece entonces que para mí eso es el verdadero asesino de la mirada. ¿Qué hacemos entonces? Entonces al arte Dionisio viene como nuestro aliado y entonces nos encontramos con el asombro, con esa parte vital, esa ambrosía, esa parte genial que la cultura le da a la cultura. Y entonces apreciamos la realidad de nuevo a través de la realidad del arte. Y eso es muy poderoso y es un elemento casi mágico. Decía Nietzsche que para ver la vida había que estar atrapado o tendría que estar como equipado con los tres grandes aliados del ser humano, ¿no? Y Nietzsche, el mismo Nietzsche dice lo siguiente, a veces es la religión, a veces el conocimiento, pero generalmente es el arte. Por eso se dice que hay que vivir la vida como si fuera una obra de arte. No porque todos podamos pintar, no porque todos podamos escribir, no porque todos podamos hacer música, sino porque todos podemos tener esta capacidad de asombro que tenemos que defender a capa y espada. Eh, tenemos también a Rufino Tamayo, un pintor mexicano que hace el asombro, pero de otra manera. La obra de Tamayo tiene unas capacidades muy especiales, ¿no? Que es integrar el mundo mítico, mitológico a la realidad del mundo contemporáneo. Entonces, mientras que Gauguin y Turner se asombran con el exterior, Picasso se asombra con la memoria mística y entonces ya se convierte en una derivada muy, muy, muy especial. Al ponernos enfrente de estos seres naturales, sobrenaturales, rompiendo el fondo y estableciendo unas detonaciones del color, lo sorprendente y lo asombroso ahora está en lo abismal de la memoria latinoamericana y eso lo convierte en un fugado, ¿no? Esta es una renovación de la mirada estética y artística, pero también es un vistazo al interior de lo que el ser humano puede decirse a sí mismo desde su memoria, desde su mitología. Entonces, obviamente, esta es una mitología física, no metafísica, porque no apela a los dioses, sino apela a las pasiones. Es decir, al momento de pintar Picasso, lo que pinta no está haciendo una reconstrucción de los dioses, no está trayendo y jalándolo a los dioses nuevamente a la realidad, sino está generando una visión mística interior. ¿No? En donde hay un plano imaginativo que se impone directamente a la realidad que nos circunda. Parecería que estos autores, por ejemplo, estos autores se llevan mejor con lo real, no están tan acosados por una realidad aplastante, ¿no? Todavía no pasan las guerras. Aquí ya pasaron las guerras con Tamayo, ya hubo un nivel de destrucción muy poderoso en la humanidad, entonces no se pueden regocijar en la realidad tal como es, como Gauguin o como Turner.
Ahora tenemos que buscar en nuestro interior los sitios del asombro, porque la realidad está tremendamente rota. Qué bonito, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, esto nos lleva a una meditación muy nietzscheana, que es dónde vamos a encontrar las formas de nuestro asombro. Y Nietzsche apela a dos figuras muy poderosas de la antigüedad, que son Apolos y Dionisios. Entonces, ¿dónde está el arte hoy? ¿Cuál es el asombro? Bueno, ya como hemos dicho y a donde nos apunta la subrepticiamente la obra de Tamayo, es verdad que no, quizá no tenemos esa capacidad para regocijarnos en la realidad porque está rota, ecológicamente está destruida, políticamente es un asco, socialmente no hay de dónde tomarse, académicamente están todos confundidos, los museos cada vez están más atrapados en políticas culturales más que en demostrar la potencia del arte. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, hay un tipo de arte muy poderoso que es el que narra el horror. Pero ese horror luego se acompaña por una forma estética. Entonces, Apolos, como el dios de la claridad, se une a Dionisios como el dios del exceso. Y ahora lo que intenta hacer Nietzsche en su libro y que sirve para toda la contemporaneidad es el artista que logra capturar lo asombroso del horror, lo asombroso de la libido, lo asombroso del vacío, pero no lo captura como un exceso, lo captura como un contorno. Entonces, estas dos fuerzas se fusionan y logran equilibrar la actividad artística contemporánea, que eso es lo que quiere Nietzsche, ¿no? Que el arte vuelva a ser el centro de la existencia y que los horrores del mundo no solamente sean traducidos por lo político, por lo económico o por lo social, que sean traducidos por lo artístico. Entonces, todo esto nos lleva a vincular ciertas ideas. Lo que nos pide Nietzsche y que lo que nos pide también Tamayo en su obra es vincularlo, la imaginación y lo sagrado. Es vincular lo salvaje y las mitologías. Es entender que la realidad no tiene un fondo claro. Es entender que el color también puede ser una libertad. Es entender la figura como una poesía. Y lo que hace Picasso muy bien es la mexicanidad universal. Entonces, estas estructuras de actividad artísticas deben estarse al servicio de la política. Y este horror que pasa, perdón, de lo poético, y este horror que ocurre en la realidad también debe estar al servicio de lo estético. Entonces, lo que hace Nietzsche en su libro es preguntarnos cómo demonios vamos a colocar el arte en el centro de la existencia. Es un argumento de cómo se canaliza la realidad. Y eso es lo que creo que un artista contemporáneo puede hacer. Esta canalización de la realidad tan potente que tenemos, esta canalización de los horrores que sufrimos como sociedad, tienen un punto de apoyo en las artes. Es decir, el arte debe mostrarle a la sociedad estos desfiguros, este mundo de fuego en el que vivimos, pero tiene que mostrarlo en una esencia estética. Los que lo muestran en su horror, puramente en su horror, son las noticias. El artista le puede dar una forma digna a lo tremendo. Y eso es una nueva forma del asombro. Eso es el siguiente paso. Así como Turner dio el paso de asombrarnos por la realidad, por el acantilado y por el barco que atraviesa el banco de niebla, así como Gauguin nos dijo que teníamos que salir de los límites de la mirada tradicional y se fue a la Polinesia a pintar a las tribus del Pacífico Sur y le da otra posibilidad al asombro, así como Tamayo convierte la figura en un sitio de memoria y de contemporaneidad. A nosotros, los artistas de hoy, nos toca generar una estética del horror. Pero ojo, no nos toca nada más tocar el horror, nos toca generar una estética del vacío y creo que eso es lo mejor que les puedo decir en esta clase. Entonces, eso es lo que dice Nietzsche, hacer de la vida un fenómeno estético, pero no, cuando hablamos de vida, no es la vida que tuvo Turner, que es enamorarse de la realidad, no es la vida que tuvo Caravaggio, que es enamorarse de la metafísica. A nosotros nos toca entender la vida como vacío y luego eso se convierte en obra de arte, porque entonces no solamente nos preocupamos por la condición humana que tiende a la virtud, sino nos estamos preocupando hoy por una visión humana que está derrotada.
Y eso es muy importante que se entienda. Entonces, esto es, el arte puede transfigurar la vida, ayudarnos a entender el centro problemático de la existencia. Y eso es lo asombroso hoy. Es encontrar lo que nos envuelve, es esta experiencia que también un tiempo estuvo en las drogas, que también un tiempo estuvo en la habilidad, que también estuvo un tiempo en el éxtasis religiosos, hoy lo tenemos aquí de frente, ¿no? No hay nada que nos proteja de la realidad salvo el arte. Y entonces eso es lo que quería Nietzsche, eso es lo que quería en el origen de la tragedia. Eh, ¿De qué se trata? De hacer una unión perfecta entre el vacío y la estética. Ese es el nuevo asombro, de hacer una unión lo más ideal posible entre lo terrible y lo poético. Hacer una capaz que tenía que, es decir, darnos a nosotros las gafas de Dionisios, pero las manos de Apolos. Trabajar nuestra técnica, trabajar nuestro proyecto artístico, pero sin caer en lo que ya prescribió. Ya no podemos ser Turner, ya no podemos ser Caravaggio, ya no podemos ser Tamayo. Ahora vivimos en un vacío social y ese vacío es el nuevo asombro y tenemos que llevar la mirada hacia allá. Eso es vivir estética y artísticamente y quien no lo haga está engañando al espectador y punto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que intenta Nietzsche equilibrar estos dos mundos. Ya nos dijo que estos dos mundos se tienen que equilibrar. Ya nos dijo que el exceso, el líbido, la naturaleza y la vida se tienen que equilibrar y no va a ser lo político y no va a ser lo social, va a ser lo estético, tampoco va a ser lo religioso. Entonces, el artista de hoy está parado sobre la inmensidad del vacío, eso es lo asombroso, ahora tiene que capturarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto se llama un frenesí de comunión con el exterior, un entusiasmo por la vida ardiente, una potencia demoledora que el artista tiene que tragar sin romperse y luego generar su proyecto estético. Sí, eso es el nuevo asombro. Estamos realmente ante un renacer de la mirada. No podemos regresarnos a los sitios ideales. No podemos subir a las estepas celestiales. Tenemos que darnos y ser muy honestos y coherentes con el vacío. Entonces está colapsada la sociedad. Eso es asombroso. Está muerta la fe. Eso es asombroso. Está derrotada la mirada. Eso es asombroso también. Entonces, el artista tiene que ver la vida como arte y darle capacidades estéticas a esos fenómenos. Muy bien, esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Quería trabajar sobre el gran tema del asombro. Entonces, hemos visto tres artistas que trabajaron el asombro de distintas maneras. Hemos reflexionado sobre Caravaggio, sobre Turner, sobre Gauguin, sobre Tamayo y cerramos revisando a Nietzsche, ¿no? Esta capacidad que tiene Nietzsche para hacer sentir la fuerza del problema. ¿Cómo veo los artistas hoy? Como grandes privilegiados del vacío, como grandes privilegiados del horror, como grandes privilegiados de la autenticidad. Y ahí está el nuevo asombro. Entonces, eh, no podemos dejar que los artistas solamente se asombren ellos mismos por su propia obra. No podemos dejar que el artista se conforme con asombrar a un museo con su obra hiperestetizada. Tenemos que tocar los vacíos, tenemos que tocar los horrores. Esos son los asombros que nos tocaron a nosotros. Hubiera estado con madre realmente estar en la época de Turner, donde el nuevo asombro estaba en un acantilado. He estado muy bien también está en la época de Caravaggio, donde el asombro estaba en la beta inagotable de los dioses. Pero estamos hoy, me siento en Apocalipsis Now con ese helicóptero. Bueno, hoy ha pasado de todo, aparte es un helicóptero del ejército. A ver si no me cae una bomba. Pero estamos hoy en el sitio en donde lo estético tiene que hacerle un lugar al vacío, tiene que hacerle un lugar a lo terrible, tiene que hacerle un lugar a los excesos, a las injusticias. Y eso es equilibrar a Apolos con Dionisios. Entonces llega Dionisios, te asombra con su horror y Apolos le da una forma digna, un contorno que se llama fotografía, que se llama cine, que se llama ilustración, que se llama literatura, que se llama cuento, que se llama novela. Entonces, bueno, esto es lo que nos da la posibilidad hoy día de establecer una relación con nuestra propia creatividad. ¿Dónde vamos a encontrar la creatividad? No tenemos que tomar 45,000 cursos de creatividad.
La creatividad está en que la mirada sea valiente, en la valentía de la mirada, ahí está la creatividad, no hay otra. No hay procesos, no hay una creatividad metodológica, no hay un curso que te enseñe a ser creativo, es la valentía de la mirada. Una vez que la valentía de la mirada se activa, entonces viene la valentía de lo estético. Para eso tienes que trabajar bien tu oficio, para eso tienes que ser un buen pintor, un buen fotógrafo, un buen escritor, tienes que ser un buen observador. Y entonces es entonces donde tenemos la posibilidad de unir a Dionisios con Apolos. Muchas gracias, nos veremos la siguiente clase.